Muchas gracias, Eduardo Martiré, por asistir a esta nueva entrega del ciclo de charlas del Bicentenario que organiza la Gaceta. Eduardo Martiré es expresidente de la Academia Nacional de Historia, fue magistrado, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, autor de un libro muy conocido como Historia de las Instituciones Argentinas. Así que bueno, espero que esté a gusto con nosotros. Pero cómo no, siempre estoy a gusto con el periodismo independiente. Eduardo, ¿qué significa el 9 de julio de 1816? Bueno, mira, el 9 de julio significa, en fin, el 9 de julio, la Declaración de la Independencia, es un eslabón más de una cadena de acontecimientos hacia la libertad, que se inicia el 25 de mayo de 1810. En julio de 1816 es uno de los eslabones más importantes, porque es declarar solemnemente y a la faz de la tierra y de una manera, diríamos, terminante, la independencia argentina. Pero esa independencia se viene trabajando desde el año 10. El año 10 es el primer golpe, diríamos, cuando el Cabildo de Buenos Aires destituye al virrey y pasa a asumir una junta patriota, el gobierno con todas sus facultades. Dice, menos las de justicia que van a pasar a la audiencia. Caramba. No, pero a la audiencia van a pasar, pero a la audiencia también la destituyen. El virrey y los miembros de la audiencia, que la audiencia es diríamos, el centro de oposición a cualquier modificación. El virrey y la audiencia los meten en un barco y los mandan a Canarias. Y al poco tiempo, el Cabildo que ha hecho el movimiento, los miembros del Cabildo, los dejan cesantes a todos y los reemplazan por patriotas. Si eso no es un movimiento revolucionario, que me lo cuenten. El primer acto. Y luego vienen otros. Viene la Asamblea del año 13, que no alcanza a declarar la independencia, pero que dicta una serie de medidas que son evidentemente exponentes de un país que quiere ser libre y que quiere ser independiente. Y luego llega el año 16, en donde a instancias, sobre todo de San Martín, que está desesperado, que está luchando contra un enemigo. En realidad es un enemigo que tiene, oye, bandera propia. Los patriotas tenemos bandera propia, tenemos cucarda, que era la escarapela, y tenemos fuerza, tenemos un gobierno propio y seguimos sin declarar la independencia. ¿Cómo es posible? Con razón nos llaman insurgentes. Dice, porque estamos diciendo que reconocemos la soberanía de Fernando VII, nada menos. Y no reconocemos nada. Nosotros queremos un país libre de toda atadura, un país independiente. Eduardo, usted en su exposición en el Congreso del Bicentenario fue bastante terminante al decir que, digamos, aquí hay un hecho decisivo que es la instalación de la dinastía de los Borbones hacia 1700, que hasta que eso sucedió, de alguna manera España y las colonias tenían una relación amigable, si se quiere, ¿no? Es verdad. Si yo he dicho concretamente que las cosas cambiaron radicalmente cuando terminó el siglo XVII. Al comienzo del siglo XVIII, en 1700, se muere el último monarca de la casa de Austria o de los Habsburgo sin dejar descendencia. Se produce una guerra de sucesión y asume el trono de España y sus colonias una nueva dinastía, la de los Borbones, que se mira en el espejo del Rey Sol, de Luis XIV, del absolutismo más declarado, del absolutismo más absoluto, para decirlo concretamente, con la centralización del poder, con la estatización, si cabe utilizar esta palabra, una mayor estatización del Estado, con un obedecer
y no interpretar. ¿Por qué? Porque la ley, durante el periodo anterior, y a pesar de los esfuerzos de los Borbones, la cosa no desaparece. La ley que venía de España se interpretaba, la famosa interpretatio del derecho común, se interpretaba y se aplicaba por los funcionarios locales, que aplicaban lo que se ha llamado el casuismo, es decir, para cada caso, acomodaban la ley a cada caso. Es decir, que el obedecimiento era un obedecimiento condicionado. Los Borbones tienen otra manera de ver las cosas. Para ellos hay que obedecer y cumplir, no hay que interpretar. Y a tal punto llega esta nueva filosofía del mando, un mando absoluto, que hay un momento en que todos los gobiernos de América están ejercidos por militares. ¿Por qué? Porque van a hacer la guerra. No importa que no sepan hacer la guerra. Lo que sí saben hacer es obedecer. Y que lo que quiere el rey Borbón es que obedezcan sus órdenes, que obedezcan sus instrucciones, que no interpreten, sino que obedezcan. Y por eso yo, porque me pareció muy evidente, recordé aquella admonición de que el virrey del Perú les dice a sus gobernados cuando hay unos movimientos de disconformidad ante la expulsión de los jesuitas: señores, de una vez para lo futuro, les dice, debéis estar convencidos que habéis nacido para obedecer y cumplir, no para interpretar y opinar sobre los asuntos del gobierno. Los americanos se habrán olvidado de quién era el virrey, pero de lo que no se van a olvidar de este agravio. ¿Cómo? Que han nacido para obedecer y para cumplir y no para interpretar. ¿Qué son? Otra característica de los Borbones fue crear una burocracia asfixiante, ¿no? Asfixiante. Esa fue la palabra que usé yo, sí, una burocracia asfixiante, porque claro, ellos lo quieren ver todo, lo quieren regular todo, desde el nacimiento hasta la sepultura. Entonces, una cantidad de instituciones nuevas y viejas, pero remozadas, caen sobre América. Yo dije, es como una nube de funcionarios que cae sobre América. Audiencias, aduanas, juntas de tabacos, juntas de naipes, es decir, una serie de estancos quiere decir de explotaciones monopólicas del Estado. Cae sobre. ¿Y qué otra cosa produce? Fíjate, un aspecto social que a veces no sé. Aquí, en América, dije yo, reproduciendo una opinión de un historiador chileno, en el siglo XVIII, un blanco puro era un ejemplar de museo, porque después de tantos siglos de convivencia entre criollos blancos, entre indios, entre negros, entre mestizos y entre las 1000 castas que se iban formando en América, el blanco puro, vuelvo a decirlo, era un ejemplar de museo, pero eran los criollos generalmente los más blancos. Cuando llega esta burocracia, son todos blancos puros, son todos funcionarios del Estado, que vienen sin ninguna de ese acercamiento a las otras razas que hay en América, que no tienen ni de indios, ni de negros, ni de mestizos, ni de nada. Se colocan en la cúspide de la pirámide social y además en el gobierno del Estado. Eso crea también una situación de descontento, de desagrado, y todas estas circunstancias van acomodándose a esta decisión por fin única, que es la independencia. Usted mencionó algo que me pareció muy curioso, que estos rencores que se habían creado y fosilizado, diría yo, entre españoles y nacidos en América y americanos,
incluso se veían en los matrimonios mixtos, ¿no? Sí, sí. Dicen los observadores que en los matrimonios de españoles con criollos era un infierno. Así dicen concretamente. Claro, porque primero, para esta manera de gobernar, había que gobernar, oye, como dije antes, con una total obediencia. Y los criollos no estaban acostumbrados a ser gobernados de esa manera. Ellos estaban acostumbrados a otra manera de gobierno, a un gobierno tolerante, a un gobierno de disimulo, de contemplaciones, de que si la ley condenaba a muerte, bueno, podíamos saber si este caso particular podía evitar una sentencia tan dura. ¿Entiendes? Mira, te doy un ejemplo. En las partidas, una legislación que es del siglo XIII, había muchas cosas incongruentes para el siglo XVIII. Había una norma que establecía que el robo de ganado, el abigeato, se condenaba con la horca. Robar una vaca, robar un ternero, era condenado con la muerte. Entonces aquí en América todo eso se había suavizado. Esas penas eran penas ridículas ya, eran penas de la Edad Media. Y aquí un delito semejante se penaba de otra manera, se daban unos azotes, o se lo ponían en un calabozo 15 días y a otra cosa. Cuando llegaron los Borbones, un inspector que fue a la audiencia, creo que de Santo Domingo, les reclamó a los oidores: ¿por qué no aplicáis la ley que condena con la muerte? No valen acá interpretaciones ni situaciones particulares. Y los intimó a hacerlo, por supuesto que no lo hicieron. ¿Los americanos debemos agradecer a Napoleón, esta figura tan controvertida? No debemos agradecerle nada a Napoleón más que preparó las cosas para el estallido, ¿no? Cuando Napoleón se apoderó de España, lo echó a los reyes legítimos, puso allí a su hermano y trató de gobernar de una nueva manera, con los principios de la Revolución Francesa acomodados a la teocracia y a la autocracia del imperio napoleónico. Bueno, eso conmovió a España ferozmente. Además, Napoleón, que era un hombre muy inteligente y muy despierto, se dio cuenta de este enfrentamiento con América y se dio cuenta además que la mayor riqueza de España era América. Entonces trató de andar bien con los americanos y de todas esas quejas y todos estos reclamos americanos los recogió, dio una constitución a España y América, y metió en la Constitución las pretensiones de los americanos para atraérselos. No lo pudo hacer. Ya era tarde, ¿no? Era tarde, y además los americanos estaban avispados. No vamos a cambiar de amo, no queremos ninguno, ni francés ni español, queremos la independencia, queremos ser libres. La libertad es un atractivo, es una luz tan fuerte como estas que me ponen en la cara, que no se puede evitar. Eduardo, estamos en la víspera del Bicentenario. ¿Qué le produce a usted este aniversario? Bueno, una gran alegría, y además que este aniversario sea un elemento más de unión de los argentinos en procura de un ideal común, de un ideal de mejora, de un ideal de grandeza, de honestidad, de portarse bien, de gobernar para todos, de gobernar sin particularismos, sin preferencias, en que la igualdad sea una virtud por excelencia, la igualdad y la libertad. Que podamos todos empujar juntos para
hacer de esta patria una nación grande, como lo ha sido y como lo va a ser sin lugar a dudas, porque tenemos gente muy buena en la Argentina. La Argentina se ha nutrido de las viejas oleadas españolas, de los inmigrantes, de toda esta gente que ha puesto el hombro para ayudar. Eso es lo que no hay que olvidar. Yo creo que este aniversario tiene que hacernos dar cuenta de que si la Argentina fue una gran nación fue porque todos pusieron el hombro, todos se jugaron enteros. Estos hombres que declaran la independencia saben que con eso ponen su cogote en el hacha del verdugo, si fracasan. Pero no van a fracasar, porque están todos unidos para crear una patria grande y libre. Yo creo que volvemos a lo mismo, una patria grande y libre. Muchas gracias, Eduardo Martínez. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias, muy agradable.